Engañé a mi novio solo porque creí que él me engañaba, pero nunca fue así. Me llamo Ariana, y durante gran parte de mi vida pensé que ser observadora era una virtud. Crecí creyendo que prestar atención a los detalles me hacía más inteligente emocionalmente, más preparada para enfrentar decepciones. Nadie me dijo nunca que observar demasiado también podía convertirse en una forma silenciosa de sabotaje. Desde muy joven desarrollé una relación complicada con mis propios pensamientos. Mi mente no descansaba. Siempre estaba un paso adelante, imaginando escenarios posibles, previniendo dolores que todavía no existían. Me decía que así me cuidaba, si anticipaba el daño, dolería menos cuando llegara. Esa lógica me acompañó durante años, y nunca la cuestioné. Por fuera parecía segura. Hablaba con fluidez, me desenvolvía bien, tenía amistades, una vida relativamente tranquila. Pero por dentro, vivía midiendo mi valor en función de cómo los demás reaccionaban conmigo. Un silencio largo, una respuesta corta, una distracción mínima podían convertirse rápidamente en señales de alerta. No desconfiaba porque tuviera razones claras. Desconfiaba porque el miedo necesitaba ocupar algún lugar. En relaciones anteriores, esa forma de pensar ya había generado conflictos, pero siempre encontraba una excusa externa. Esa persona era ambigua, no estaba preparada, no supo cuidarme. Nunca miré con honestidad el patrón que se repetía en mí. Cuando estaba sola, mi inseguridad se sentía controlable. El verdadero problema aparecía cuando me importaba a alguien de verdad. Porque ahí el miedo ya no era abstracto, tenía un rostro, una posibilidad concreta de pérdida. Y justo cuando pensé que había aprendido a estar en calma, apareció Mario. Conocí a Mario sin expectativas grandes. No fue una historia eléctrica, ni marcada por una atracción desbordante. Fue más bien tranquila, constante, casi silenciosa al comienzo. Empezamos hablando de cosas simples, trabajo, rutinas, gustos cotidianos. Y eso, lejos de aburrirme, me hizo sentir cómoda. Mario tenía algo que no había encontrado antes, coherencia. No decía una cosa y hacía otra. No jugaba a desaparecer para aparecer luego. No generaba confusión. Era claro incluso cuando no tenía grandes demostraciones. Y para alguien como yo, acostumbrada a buscar significados ocultos, esa claridad fue casi adictiva. Con el tiempo, empecé a sentir una seguridad nueva a su lado. No una seguridad arrogante, sino una calma suave, diaria. No necesitaba revisar cada palabra, ni pensar qué decir después. Con Mario podía ser más simple. Eso me enamoró profundamente. Nuestra relación creció de manera sana. Sin dramas artificiales, sin celos exagerados, sin juegos de poder. Yo me permití bajar la guardia porque nada me indicaba que tuviera que mantenerla. Pero ahí ocurrió algo que solo entendí mucho después. Cuanto más segura me sentía, más dependiente me volvía de esa seguridad. Mario empezó a ocupar un lugar central en mi vida emocional. No porque él lo pidiera, sino porque yo lo permití. Mi bienestar empezó a apoyarse demasiado en su constancia, en sus respuestas, en su presencia. Y aunque al principio eso se sintió como amor puro, en realidad estaba sembrando algo peligroso. Puse mi estabilidad emocional en manos de alguien más. Mario nunca me dio motivos para desconfiar. Nunca fue ambiguo, ni distante, ni oculto. Pero el simple hecho de que me importara tanto reactivó una parte de mí que yo creía superada. Ahí comenzó la paradoja. Cuanto más confiaba en él, más miedo me daba perderlo. Con Mario no había sobresaltos. Y durante un tiempo, eso fue todo lo que siempre había querido. Congeniábamos en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que no suele salir en las fotos. Nos entendíamos con los silencios, con las rutinas compartidas, con las decisiones simples como qué cenar o qué serie dejar a la mitad porque nos quedamos dormidos. No necesitábamos grandes declaraciones para sentirnos conectados. Mario era estable sin ser frío. Cariñoso sin ser dependiente. Inteligente sin necesidad de demostrarlo. Me escuchaba de verdad, no solo esperando su turno para hablar. Recordaba cosas que yo decía sin darme cuenta. Me hacía sentir vista. Eso, en teoría, debería haberme tranquilizado por completo. Pero mi mente nunca funcionó así.
A veces me sorprendía analizándolo incluso cuando no había nada que analizar. Observaba si tardaba más de lo habitual en responder un mensaje. Si sonreía al mirar el teléfono. Si estaba más cansado ciertos días. Cosas normales. Humanas. Pero mi cabeza las almacenaba como si fueran posibles indicios de algo que todavía no existía. Y me odiaba por eso. Porque Mario no merecía ser observado con lupa. Él confiaba en mí de una manera limpia, directa. Nunca dudó de dónde estaba yo ni con quién. Nunca cuestionó mi lealtad. Nunca necesitó controlar nada. Esa confianza suya me descolocaba. A veces pensaba que si él fuera un poco más celoso, me sería más fácil lidiar con mis propios miedos. Pero Mario no funcionaba así. No vigilaba, no interrogaba, no sospechaba. Y esa libertad absoluta hacía que yo me sintiera responsable de no lastimarlo, y al mismo tiempo aterrada de hacerlo sin querer. Conocimos a Jairo durante esa etapa. Era amigo de amigos, alguien que aparecía en reuniones, charlas largas, salidas casuales. Nada especial, nada destacable al principio. Solo a alguien más. Sin embargo, Jairo tenía algo que Mario no tenía, una forma de leer entre líneas, de notar silencios incómodos, de preguntar cosas que nadie más preguntaba. Varias veces, en conversaciones grupales, se daba cuenta cuando yo me quedaba callada. No insistía, pero lo notaba. Nunca pasó nada raro. Nunca cruzó un límite. Pero su manera de observarme era distinta. Y aunque en ese momento no lo entendí del todo, algo de eso se quedó guardado en mi cabeza. Yo seguía feliz con Mario. De verdad lo era. Solo que, incluso en la felicidad, mi mente seguía entrenándose para sospechar. Mudarnos juntos fue una decisión natural. No impulsiva, no precipitada. Hablamos de números, de espacios, de rutinas. De quién se encargaba de qué. De cómo resolver desacuerdos antes de que existieran. Todo muy adulto, muy sano. Y los primeros meses lo fueron. Compartir un hogar con Mario fue, al inicio, reconfortante. Llegar cansada y saber que alguien estaba ahí. Dormir acompañada. Construir una pequeña vida cotidiana juntos. Me sentía elegida todos los días sin que él tuviera que repetirlo. Pero convivir también significa ver al otro completo. Sin filtros. Sin pausas. Vi a Mario distraerse. Vi su cansancio. Vi cómo algunas noches estaba más en su mundo que conmigo. Y aunque eso era completamente normal, mi antiguo miedo comenzó a tomar forma otra vez. Ya no era un qué pasaría si. Ahora era un ¿y si ya está pasando? Empecé a comparar momentos. A preguntarme si antes hablábamos más. Si antes me miraba distinto. Si el cambio era real o solo estaba en mi percepción. Y como siempre, la duda ganaba porque no había forma de comprobar una ausencia. Nunca encontré mensajes sospechosos. Nunca hubo conductas ocultas. Nunca hubo mentiras. Pero mi ansiedad no necesitaba pruebas, solo posibilidades. En ese contexto, Jairo reapareció con más frecuencia. Coincidencias, salidas grupales, mensajes sobre temas comunes, conversaciones largas que se sentían livianas. Con él yo hablaba, y no temía. No porque sintiera algo romántico, sino porque no había nada que perder ahí. Jairo no representaba estabilidad ni futuro ni promesas. Era solo alguien externo, sin peso emocional. Y eso, sin darme cuenta, lo volvió peligroso. Mientras tanto, Mario seguía siendo Mario. Fiel, constante, presente. Y yo seguía siendo yo, alguien que, aun teniendo amor, estaba aprendiendo lentamente a desconfiar de lo que nunca le había dado razones para temer. Fue en esa casa, en esa vida aparentemente perfecta, donde comenzó el error más grande de todos. No el de engañar, sino el de creer que el miedo justificaba cualquier decisión futura. Y todavía no lo sabía. Tú dijiste. Nunca me consideré una persona celosa. Esa palabra me parecía exagerada, dramática, casi vulgar. Yo prefería otras, cuidadosa, consciente, atenta.
Me decía que no dudaba de Mario, solo observaba. Que no desconfiaba, solo prevenía. Pero la verdad era mucho más incómoda. Empecé a revisar horarios sin querer. A memorizar rutinas. A notar detalles mínimos como quien le daba like a sus fotos, o si hablaba de algún compañero de trabajo más de la cuenta. Me decía que era curiosidad, pero en el fondo sabía que estaba buscando algo, lo que fuera, que justificara el nudo constante en mi pecho. Mario no cambió. Eso fue lo peor. Seguía llegando a casa igual. Seguía besándome al entrar. Seguía preguntando cómo había sido mi día. Seguía planeando fines de semana. Seguía incluyéndome en todo. No había grietas reales. Solo las que yo empezaba a crear mentalmente. Y cuanto menos encontraba, más me convencía de que si algo pasaba, debía estar muy bien oculto. Ahí fue cuando empecé a fantasear con escenarios. No sexuales, no explícitos. Emocionales. Me imaginaba a Mario conectando con alguien más, riéndose con otra persona como se reía conmigo. Y esa idea me dolía tanto que necesitaba protegerme, incluso si la amenaza no existía. Con Jairo era distinto. Hablar con él se volvió una costumbre silenciosa. Mensajes largos, conversaciones que no tenían urgencia. Con él hablaba de mis miedos sin quedar como la novia paranoica. Él escuchaba sin juzgar, asentía, decía frases como a veces uno siente cosas antes de tener pruebas. Eso me tranquilizaba, y a la vez me alimentaba la duda. Nunca me dijo que Mario me engañaba. Nunca lo afirmó. Pero tampoco lo negaba con firmeza. Siempre dejaba la puerta abierta al podría ser. Y esa posibilidad era suficiente para mi cabeza. Yo seguía fiel. Totalmente. Pero empecé a creer que mi fidelidad era ingenua. Que estar tranquila era igual a estar desprotegida. Que amar sin sospechar era un error que tarde o temprano se paga. Y así, sin que nadie me empujara, empecé a justificar mentalmente decisiones que todavía no había tomado. Lo más cruel de todo fue esto: empecé a sentirme víctima antes de ser culpable. Me despertaba algunas noches mirando a Mario dormir. Su respiración tranquila, su mano buscándome incluso dormido. Y en lugar de sentir paz, sentía miedo. Miedo de confiar tanto. Miedo de que todo eso se rompiera sin aviso. No quiero ser la última en enterarme, pensaba. Y esa frase comenzó a acompañarme más seguido de lo que me gustaría admitir. Cada pequeño conflicto lo interpretaba como señal. Cada día difícil lo veía como distancia emocional. Cada silencio lo traducía como secreto. Mario, sin saberlo, estaba condenado por una historia que solo existía en mi cabeza. Con Jairo, en cambio, no había expectativas. Y eso me hacía sentir segura de una forma distinta. Él no me debía nada. Yo no le debía nada. O al menos eso creía. Empecé a contarle cosas que ya no le decía a Mario. No porque Mario no pudiera escucharlas, sino porque tenía miedo de confirmar, a través de su reacción, que algo estaba cambiando. Lo irónico es que Mario seguía estando ahí, dispuesto, abierto. Pero yo ya me había convencido de que la traición, real o imaginaria, era solo cuestión de tiempo. Y entonces apareció el pensamiento que lo desordenó todo. Si él me engaña, al menos no me va a tomar desprevenida. No lo dije en voz alta. No lo escribí. No lo confesé. Pero estaba ahí, creciendo. La idea de adelantarme al daño. De no ser la única lastimada. De equilibrar el dolor antes de que fuera inevitable. Todavía no hice nada. Todavía no crucé ninguna línea. Pero en ese momento, sin darme cuenta, dejé de cuidar la relación. Y empecé a prepararme para una traición que nunca existió. Y cuando una se prepara demasiado tiempo para perder algo, termina aprendiendo exactamente cómo destruirlo. No fue planeado. O al menos eso es lo que me dije después para poder respirar. Esa noche no salí con la intención de ser infiel. Salí con la intención de confirmar algo. De sentir control. De dejar de sentirme pequeña ante una traición que solo existía en mi cabeza. Jairo me había invitado a tomar algo para despejarme.
Nada más. Una charla tranquila, según yo. Mario creía que estaba con una amiga. Y en ese detalle, en esa mentira mínima, ya había empezado todo. El bar estaba medio vacío. Luces bajas. Conversación fácil. Jairo tenía esa forma de escucharme que me hacía sentir comprendida sin esfuerzo. Yo hablé. Mucho. Le conté todo lo que llevaba meses guardando, mis miedos, mis sospechas, mis inseguridades. Y él no me contradijo. Solo me miró y dijo algo que terminó por empujarme. A veces uno no se equivoca cuando siente algo así. Eso fue suficiente. No me besó de inmediato. No hubo presión. Pero cuando me tomó la mano, yo no la solté. Cuando se acercó, no retrocedí. Y cuando finalmente me besó, no pensé en Mario. Pensé en protegerme. Fue torpe. No fue romántico. No fue intenso. Fue un acto cargado de justificación. Me decía a mí misma que si Mario ya me engañaba, aunque no tuviera pruebas, entonces yo solo estaba equilibrando la balanza. Que no estaba traicionando, sino adelantándome. Que no estaba rompiendo nada que ya no estuviera roto. Cuando terminó, no sentí satisfacción. Sentí un vacío frío en el estómago. Jairo dormía y yo estaba despierta, mirando el techo, con una sola frase golpeándome la cabeza. ¿Qué hice? Ahí entendí, demasiado tarde, que no había ganado nada. Solo había cruzado una línea de la que ya no se vuelve igual. Ocultarlo fue fácil. Alarmantemente fácil. Volví a casa como cualquier otra noche. Besé a Mario. Me acosté a su lado. Respondí preguntas triviales. Él no sospechó nada. No porque fuera ingenuo, sino porque confiaba en mí. Y esa confianza fue lo que empezó a romperme por dentro. Cada vez que Mario me miraba con amor, algo se me apretaba en el pecho. Cada gesto suyo se sentía como una prueba de lo que yo había sido incapaz de cuidar. Pero aún así, no hablé. La culpa llegó poco a poco, hasta que llegó de golpe. Un día, por pura casualidad, vi el teléfono de Mario sobre la mesa. No lo revisé. Ni siquiera lo toqué. Pero él, con total naturalidad, empezó a contarme que una compañera del trabajo se iba a cambiar de ciudad. Una mujer a la que yo había señalado mentalmente como la posible. Me habló de su familia. De su despedida. De cómo le iba a hacer falta como amiga. Amiga. Nada más. Después vinieron otras confirmaciones. Conversaciones abiertas. Transparencia total. Incluso una vez me preguntó, con total honestidad, si yo me sentía bien últimamente, porque me notaba distante. Ahí fue cuando todo se desmoronó. No había infidelidad. Nunca la hubo. Nunca había existido más que en mi miedo. Yo había engañado por prevención. Por suposición. Por no saber esperar. Y ahora estaba atrapada en una mentira imposible de sostener sin destruirlo todo. Cada día que pasaba sin confesar era una traición adicional. Cada sonrisa de Mario era un recordatorio. Cada plan a futuro era un peso. Lo peor no era haber sido infiel. Lo peor era haber sido infiel a alguien que nunca lo fue conmigo. Y en ese momento entendí algo que me va a acompañar siempre. El miedo no te protege del dolor. Te enseña a provocarlo primero. Y yo todavía no sabía cómo iba a enfrentar lo que había hecho. Pero ya no tenía ninguna forma de escapar de la verdad. No confesé porque creyera que podía arreglar algo. Confesé porque ya no podía mirarme al espejo. Elegí una noche cualquiera. Ese fue el detalle más cruel. Mario estaba tranquilo, relajado, hablando de algo irrelevante mientras cenábamos. Yo apenas podía tragar. Cada palabra suya me recordaba que seguía viviendo en una realidad que yo había roto sin avisar. Le pedí que se sentara. Su cara cambió de inmediato. Me conocía demasiado bien. No lloré al principio. Hablé lento. Ordené los hechos. No exageré nada, no minimicé nada. No culpé a mis inseguridades ni a mis miedos, aunque estaban ahí.
Le dije exactamente lo que hice y con quién lo hice. Mario no gritó. Eso fue devastador. Me escuchó en silencio. No interrumpió. No cambió de postura. Solo me miraba como si estuviera tratando de entender en qué momento dejó de conocerme. Cuando terminé, no preguntó detalles. No quiso excusas. Solo preguntó una cosa. ¿Por qué? Y ahí fue cuando me quebré. Porque no tenía una justificación válida. Nunca la tuve. Le dije la verdad, que creí que él me engañaba. Que me convencí sola. Que actué por miedo. Que fui cobarde. Recuerdo con claridad sus palabras, dichas sin rabia, sin alzar la voz. Yo nunca te fallé, Ariana. Y aún así, me castigaste como si lo hubiera hecho. Eso fue peor que cualquier reproche. No se levantó ese día. No se fue de inmediato. Pero algo se cerró. Lo vi en su mirada. La confianza no se rompió como un vidrio, se evaporó. Y aunque parte de mí esperaba algún tipo de negociación emocional, otra parte, la más honesta, sabía que no había nada que reparar. No después de traicionar algo tan limpio. La soledad no llegó de golpe. Llegó por capas. Primero fue el silencio en la casa. Después, la ausencia de mensajes. Luego, la confirmación definitiva, Mario se fue. Sin escándalos. Sin despedidas largas. Solo se fue. Y ahí me quedé yo. Con todo lo que había provocado. Intenté convencerme de que había hecho lo mejor que pude con lo que sentía. Pero la verdad es que no enfrenté mis miedos, los usé como excusa. Convertí sospechas en sentencias. Me adelanté a un dolor que nunca iba a llegar, y creé uno mucho peor. Jairo dejó de existir en mi vida. No por acuerdo, sino por insignificancia. Nunca fue amor. Nunca fue deseo genuino. Fue solo el lugar incorrecto donde descargué una inseguridad que no supe resolver. Ahora vivo con la consecuencia más dura, saber que perdí a alguien que me fue fiel, por una infidelidad imaginaria. No hay forma de reescribir eso. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiese hablado antes. Si hubiera preguntado. Si hubiera confiado. Pero esas preguntas no cambian nada. Solo repiten la lección. Aprendí, demasiado tarde, que el amor no se protege atacando primero. Que la desconfianza sin pruebas no es intuición, es miedo. Y que algunas historias no se rompen por traición, sino por creer que ésta ya había ocurrido.